Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I... Montañas de cuero, Luke, ¿y por qué tenemos que cargar estas mochilas tan pesadas? Pregunto molesta la castaña, y pensamientos, ¿por qué tengo que cargar una mochila tan grande? Ni siquiera soy un demonio para cargar algo tan pesado cuesta arriba, maldijo el Ojimiel. Los hermanos Youdou estaban caminando por un sendero hacia la cima de una montaña con unas hermosas vistas a la ciudad, con el sol golpeando con fuerza, faltando pocos minutos hasta que llegara a su punto más alto. Rías, no se queden tan atrás, gritó la pelirroja que ya estaba casi en la cima del sendero, moviendo su mano en el aire atrayendo la atención de todos, esperando junto a una pequeña fuente donde Akeno bebía de la agua cristalina que emanaba de la fuente. La razón por la que iban tan atrasados es porque llevaban mochilas exageradamente grandes. Takeda y Leo llevaban mochilas que rondaban entre 400 y 600 kilos, intentando mantener las piernas más separadas que podían para aguantar el peso. Por otro lado, Luke y Issei tenían mochilas considerablemente más pequeñas, que pesaban 30 y 50 kilos. Aún así el peso era algo excesivo para alguien que no era un demonio completamente o de lleno, que no era un demonio de poder. Sí, mientras caminaban encorvados para que el peso de la mochila no los arrastrara cuesta abajo, Koneko, y que iba con mochilas incluso más grandes, caminaba a su lado con las espaldas rectas y sin tener el más mínimo cansancio impreso en sus rostros, al contrario que los Youdou, quienes estaban sudando, y en el caso de Issei jadeando mientras luchaba por respirar. Kiba. No se queden atrás, dijo Nel Oji Azul. Koneko, Takeda Senpai, Leo Senpai, Animo la albina con indiferencia. Al verlos pasar al lado suyo no pudieron evitar sentirse humillados y desanimados, odiando el hecho de ser superados por sus compañeros, viendo que ellos llevaban mochilas que bien podían pesar 800 kilos. Era increíble cómo las costuras de las mochilas no habían cedido ya por el contenido que llevaban dentro de ellas. Al ver esto, la motivación de Luke fue renovada, pues ella siempre se había sentido orgullosa y en ocasiones se había jactado de ser la mujer número uno en las actividades físicas. Ahora, viendo a Koneko con una mochila más grande que la suya, ella no quería quedarse atrás. Plantando sus pies firmemente en el suelo, comenzó a caminar más rápido, pasando con velocidad y facilidad a sus hermanos. Al ver esto, Takeda y Leo se miraron mutuamente y asintieron al unísono en confirmación, para después seguir caminando más rápido, negándose a ser los últimos e inferiores. Rías, si quiero tener alguna oportunidad contra Riser, tendré que volverme más fuerte. Dime, ¿crees que tengo alguna oportunidad contra él? Preguntó la pelirroja a la Ojivioleta. ¿A qué no? Deberías preocuparte más sobre cómo contarles a los hermanos Youdou sobre el accidente de aquel día y de nuestras sospechas, le recordó la pelinegra con seriedad. Rías, lo sé, pero no puedo distraerlos con eso cuando ahora tienen que enfocarme en cómo vencer a Riser, contestó la pelirroja con el ceño fruncido. ¿A qué no? Rías, la verdad siempre sale a luz, pues entre más la ocultes peor va a hacer, ya que puede que Leo, Takeda y Luke te terminen odiando por ocultarles eso. Después de todo, mira cómo tratan a su hermano solo por ser supuestamente un accidente, le señaló la azabache. Rías no pudo evitar enviarle una mirada cargada de enojo, como si le dijera ¿qué tonterías dices? Pero antes de que Akeno pudiera decir algo más, Rías le respondió con una sonrisa. Rías, soy un demonio, ¿lo recuerdas? Dijo la Oji Azul, y sin mediar palabras la Oji Azul entró al enorme edificio seguida de su reina, dejando a su séquito atrás. Hice pensamientos. Esto es una tortura más ahora que mis hermanos son el centro de atención y no soportan mi existencia. Ja, supongo que eso mismo es lo que se puede esperar de un demonio,
pensó el Ojimie. Flashback, el castaño recordó cómo sus hermanos y el séquito Gremori acabaron con esos dos demonios, donde se vio que pese a ser su trabajo, disfrutaban y presumían de su poder ante esos dos demonios callejeros, que casi los matan siendo que por suerte Rías no acabó muerta. Fin de flashback. Issei suspiró resignado ya que mientras fuera miembro no oficial de su nobleza tenía que obedecer si no quería volverse un vagabundo. Sin más que pensar entró a la cabaña, viéndola por dentro era bastante lujosa ya que una escalera al que llevaba al segundo fue lo primero que vi al entrar, con pasamanos de madera tallada teniendo grabados de flores, el piso estaba hecho de mármol, era brillante sin ninguna mancha, podido ver mi reflejo, era impresionante el detalle con el que se había decorado la mansión, el color de las paredes hacía resaltar los cuadros colgados en las mismas jarrones sobre pedestales que te hacía pensar que estabas en un museo antes que en una casa de campo. Y como se podría esperar de dicha mansión, esta estaba impecable, como si se hubiera limpiado momentos antes de su llegada. Extrañamente no se veía a algún sirviente por ninguna parte. El castaño vio a Rías subir por las escaleras que yacían frente a él, donde vio subir a todos entrando en habitaciones diferentes, tanto mujeres y hombres por separado. Específicamente, el castaño por su parte subió a su habitación donde se encontraba Kiba, Takeda y Leo cambiándose, quitándose la ropa que llevaban puesta y guardándola en sus maletas. Issei dejó su maleta que llevaba en su espalda en el suelo, sacando su maleta apenas era la cuarta parte del tamaño de la que venía cargando todo este tiempo y no era ni la mitad del peso. Sacándome la ropa que tenía puesta, sacó un buzo color azul oscuro con un polo negra y una chamarra blanca sin mangas. Aunque la ropa se vería genial en cualquier otra persona, en él se veía lamentable después de todo, sin músculos que presumir, solo daba lástima. Al contrario que Kiba o Takeda, pues su ropa se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecha a su medida. Leo, bueno, él tenía un aspecto muy diferente a Ojimiel, pues, el que siempre tuvo un cuerpo fuerte por herencia de su abuelo, y si bien nunca salió a jugar o hacer ejercicio, él se pelea mucho en la escuela, donde gracias a eso ganó mucha masa muscular para su edad, siendo que Issei tenía excusa de verme así de delgaducho. Mientras el castaño se estaba cambiando, estaba escuchando lo que sus hermanos y el príncipe de la academia conversaban. Takeda: oye Kiba, por cierto, ¿tú también eres un demonio desde que naciste como la presidenta Rías, o también fuiste reencarnado como nosotros? Preguntó el castaño mayor. Kiba: no, yo también era humano antes, contestó el rubio con tranquilidad. Leo: ¿en serio? ¿Y cómo terminaste uniéndote al grupo de la presidenta Rías? Preguntó el castaño menor curioso. Kiba: la presidenta me rescató cuando era un niño de unas personas de la iglesia que nos mantuvieron cautivos y... El rubio se quedó callado a mitad de su explicación mientras apretando sus puños por los recuerdos que volvían a su mente, el mismo odio y impotencia que sintió esa fría noche. Revivo la llama del odio que no sentía desde hace mucho. La expresión de Kiba cambió de un momento para otro, pasando de tranquilidad a uno de ira y resentimiento, para sorpresa de los tres hermanos y Oudo, hasta que el rubio volvió a hablar luego de unos minutos. Kiba: lo importante es que la presidenta nos ayudó a todos nosotros y por eso es nuestra obligación el ganar el rating game y liberarla de su compromiso, dijo con seguridad el Ojía Azul. Takeda: tienes razón, debemos dar lo mejor para ayudarla. Coincido el castaño mayor mientras envolvía su puño en fuego con una sonrisa retadora. Issei: pensamientos, disculpa, esa tipa me tiene de mandadero y dicen que todavía tengo que ayudarla aún cuando todo lo que pasó es porque ella no supo hacer sus obligaciones. Tras pensar esto último, el castaño se retiró del lugar, siendo el único que se percató de esto el caballero Gremori. Unos minutos después, los cuatro chicos salieron de nuevo al frente de la mansión, siendo que Rías junto a las demás mujeres los esperaban para comenzar con el entrenamiento. Rías: empecemos, habló con una sonrisa desafiante la pelirroja mientras sostenía dos espadas de madera, dando pequeños golpes con una de ellas en su hombro como un matón genérico, mientras la otra espada la tenía con la punta en el suelo, postrado su mano sobre el mango usándola como bastón. Rías le arrojó una de las espadas a Kiba, que fue atrapada en el aire con suma facilidad y destreza en sus movimientos. La otra se la arrojó a Leo, quien hizo malabares con la espada antes de por fin sostenerla firmemente. Rías: Kiba te enseñará a usar correctamente la espada, también te ayudará a acostumbrarte a tus sentidos como demonio, dijo la Ojía Azul con una sonrisa. Leo: ¿y por qué tengo que aprender a usar una espada?
No tendría que ser Issei ya que él no tiene nada en especial para poder defenderse o ayudarnos en algo, contestó molesto el castaño menor mientras le dirigía una mirada de burla siendo que Rías decepciona solo negó con la cabeza. Rías, el entrenarte aquí es la prioridad, tu bostejear es la clave para que ganemos, así que primero te entrenaremos físicamente y después tus capacidades mágicas, contestó la pelirroja haciendo sonreír a Leo pues le estaban diciendo que él era el más importante. Takeda, ¿y nosotros cómo es que entrenaremos?, preguntó el castaño mayor pues por su tono de voz era claro que le había molestado el que le hubieran dado tanta presión a Leo siendo que él no quería que su hermano menor volviera a salir lastimado. Rías. Todos ustedes aprenderán magia de parte de Akeno, en especial tu Takeda. Tu fuerza aumenta dependiendo de tu magia, así que no hay tanta urgencia de entrenar esta. En cambio, si esta se agota, tu cuerpo cargará con el desgaste de magia, así que tendremos que hacerlas crecer. Kiba, procura entrenarlo bien durante estas 2 horas, después entrenar magia con Akeno, y Issei, tú también entrenarás tu cuerpo con ayuda de Koneko para que por lo menos puedas defenderte tú mismo y no obstaculices a ninguno de nosotros, explicó la pelirroja con seguridad. El castaño sintió como las miradas se posaban en él y no pude evitar sentirse ofendido, pero a la vez tenía razón todos pues todos sus hermanos tienen algo que los hace especial, en cambio él solo podía intentar no estorbarles y tras pensar esto último todos comenzaron su entrenamiento. Los pedazos de rocas volaban como si una gran afa hubiera explotado en el suelo, golpeando las piernas y manos que cubrían la nuca de Issei. Los troncos de los árboles explotaban por el impacto de los puños de Koneko, haciendo volar astillas y trozos de madera por donde quiera que se viera. Koneko, quien quería asustarlo para que corriera rápido, saltaba cerca para golpear el suelo cerca de los pies de Issei, generando pequeños temblores, que era como pequeñas explosiones que retumbaban en sus huesos, levantando una gran polvareda llenándome los pulmones de tierra a la par que nublaba su visión de un Issei que rodaba por el suelo intentando alejarse de la misma explosión que generaba la polvareda solo para usar ese mismo impulso solo para volver a ponerse de pie y seguir corriendo de una niña peliblanca persiguiéndolo por toda la montaña. Issei Touhou-san, esto es una especie de venganza. Si es así, pido disculpas ahora, por favor detente, gritó aterrado el castaño pues el dolor que sentía en sus extremidades le impida el poder correr. Koneko, esto no es ninguna venganza Youdo, es entrenamiento, contestó secamente la albina mientras seguía con su persecución. La peliblanca corría tras de Ojimiel sin ningún esfuerzo, saltando frente a este para obligarlo a cambiar de rumbo, quien se estaba alejando mucho de la mansión. Issei, ¿por cuánto tiempo tendremos que seguir esto?, gritó nuevamente el castaño mientras huía como podía de la albina. Koneko. Hasta que logres derrotarme, contestó la peliblanca dejando pálido al castaño. Issei, ¿cómo pretendes que haga eso?, gritó molesto pues cómo iba a derrotarla si solo trataba de matarlo y no de ayudarlo a volverse más fuerte. Koneko siguió persiguiendo por el bosque al castaño sin responder a su pregunta mientras Issei solo seguía su carrera por el bosque intentando evitar sus ataques mientras gritaba temiendo por su vida, siendo que la persecución de la peliblanca no tenía fin. Donde el castaño pensaba que sería un entrenamiento común y corriente optó por usar ropa ligera que no cubriera mucho de sus brazos y piernas, estaban llenos de raspaduras y astillas de los árboles, que fueron disparadas hasta él por los golpes de Koneko, sumándole ligeros cortes poco profundos en varias partes de su cuerpo, que estaban expuestas al igual que en sus pantorrillas, que tenían rasguños por abrirse paso entre algunos arbustos donde el castaño corría por el bosque intentando poner distancia entre él y la psicópata albina hasta que sintió una poderosa explosión a un costado que lo mandando a volar unas rocas, siendo esto lo último que vio el Ojimiela antes que todo se vuelva negro. ¿Issei, qué fue eso?, preguntó aturdido el castaño mientras sostenía su cabeza, siendo que alzando su mirada vio que la loli peliblanca que casi lo mata estaba situada en un pequeño cráter con grietas que se extendían por el suelo cual telaraña, haciendo que su rostro se pusiera pálido por falta de sangre. Este solo cayó de culo al suelo mientras rápidamente retrocedía y no pudiendo evitar el tartamudear al hacer su pregunta que era más una acusación que otra cosa. Issei. Tú.
¿Quieres matarme? Acuso aterrado el castaño, a lo que la albina solo lo miró secamente antes de responder. Koneko, no, solo te dejaré al borde de la muerte, contestó la loli con calma, dejando más pálido al Ojimiel. ¿Y seguro que no es una venganza por lo de aquel día? Volvió a preguntar el castaño nervioso. Koneko, ¿por qué crees que debería vengarme de ti, Udo? Preguntó la ojidorada con indiferencia. Y pues por las veces que te espié mientras te cambiabas en los vestidores de las chicas, contestó el castaño asustado, esperando un golpe de la albina, pero esta solo lo miró indiferente. Koneko, no se preocupe, Udo ya lo perdone por hacer eso, contestó la albina con tranquilidad, confundiendo al castaño. ¿En serio? Preguntó aliviado, pero aún con miedo. Habló con dificultades el Ojimiel mientras secaba el sudor que goteaba de su frente. Koneko, si después de todo lo pasado es pasado, ¿no, Udo? Preguntó la albina mientras se sentaba de cuclillas frente a Issei bajo su cabeza, quien solo suspiró aliviado. Issei, muchas gracias por perdonarme, Koneko-san, y te prometo que ya no volveré a espiarte nunca más, agradeció el castaño, a lo que la albina asintió. Koneko, está bien, senpai, y después de todo, tengo 14 días para entrenarte y cobrarte las veces me espiaste a mí y a las demás chicas, contestó la loli mientras se levantaba y reajustaba sus guanteletes para seguir con su cacería ante un Issei que no lo pensó y corrió como si tu novia te dijera que está embarazada. Nuevamente las rocas y trozos de madera salían disparadas en su dirección, dejando detrás un suelo devastado por los golpes de Koneko, que fallaban intencionalmente solo para generarle temor a Issei, que no paraba de correr. Issei. Pensamientos. ¿De dónde saca tanta maldita fuerza de un cuerpo tan pequeño? Y es en serio que no se detendrá hasta que la derrote, porque ella es mucho más rápida que yo. Maldición, esto parece el juego del gato y el ratón, pero aquí yo no soy el Tom y ella es Harry, pensó aterrado el castaño mientras corría a máxima velocidad, pero sin poder poner distancia entre ambos para esconderse o tomar aire, y se luchaba por imaginar algo que pudiera hacer para alejarse de ella, incluso si tuviera que dejarla inconsciente. Pero hasta que se le ocurriera alguna cosa, tendría que seguir corriendo y suplicar a cualquier deidad para salir en una pieza de este entrenamiento. Leo estaba parado frente a Kiba, quien sostenía su espada con una postura entrenada y para nada descuidada, a comparación de Leo, que tenía la típica postura de kendo que en contadas ocasiones había practicado, pudiéndose notar una clara diferencia en cuanto a la habilidad que había entre ambos por el aura que emitían. Leo alzó su espada avanzado hacia un Kiba que mantenía su calma y concentración. La espada de Leo fue parada en seco solo para ser devuelta con la misma fuerza hacia él, haciendo que la espada fuera mandada a volar de sus manos para luego recibir una estocada de parte de Kiba directo en el pecho que lo tumbó al suelo. Kiba, a la hora de luchar con espadas, no es recomendable intentar terminar con tu rival de un solo golpe. Si este te dejara totalmente expuesto, podrías terminar perdiendo rápidamente, aconsejó el rubio mientras que Leo lo miraba enojado, pues el rubio tenía la punta de su espada apuntando al rostro de un derribado Leo, pero este no contestó y solo tragó su enojo para después asentir en señal de compresión, dejando que se ponga de pie. Ambos se colocaron en su posición inicial. Esta vez el Youdou menor deshizo su postura de kendo e intentó imitar la postura de Kiba, donde nuevamente ambos se lanzaron, donde esta vez Kiba sí tenía que bloquear las estocadas de Leo, quien intentaba hacer que la espada de Kiba volara de su mano con estocadas rápidas, pero estos intentos eran inútiles, pues Kiba golpeaba al mismo tiempo que anulando el impacto inicial de ambas espadas solo para que las espadas de ambos reboten en la dirección contraria a la que la habían abanicado. El rostro de Leo reflejaba el esfuerzo que hacía por seguirle el paso a Kiba, que tenía su rostro serio a la par que concentrado en el siguiente golpe que daría Leo solo para interceptar este, prediciendo su trayectoria completamente. El intercambio de ataques se prolongó durante un par de segundos más, donde Kiba se cansó de este choque de espadas que no iba a ningún lado esperando, así que decidió desarmarlo de un tajo descendente, golpeando el lateral de la espada, mandando a volar la espada de las manos de Leo, y este solo pudo mirar a sus manos vacías aturdido por lo que había pasado, pero cuando volteó a ver a Kiba, este dejó caer su espada sobre su cabeza como si se tratara de una guillotina. Este solo pudo mirar impotente como la espada de madera caía en su cabeza, pero el rubio se detuvo al último segundo
Segundo, Kiba, a tus golpes les hace falta fuerza al igual que tu agarre en tu espada. En cuanto a la técnica y habilidad tarda más en aprenderse, intenta que tus ataques sean más rápidos y menos predecibles en medida de lo que cabe. Aconsejó el rubio mientras que Leo solo se quedó en silencio para luego levantarse y tomar su espada y volver a lanzarse contra Kiba reanudando la pelea. Akeno, Asia, Lucky y Takeda estaban parados frente a una mesa redonda junto a una chimenea y encima de la mesa se encontraban artículos variados que iban desde una botella con un poco de agua, una caja con semillas, un abanico y un par de libros. Al frente de ellos estaba Akeno vistiendo la ropa de gimnasia de la escuela. Akeno lección número 1. Tienen que concentrar todo su poder mágico en un solo punto de su cuerpo, para eso deben concentrarse y sentir cómo fluye, explicó la hojivioleta confundiendo a los demás. Takeda en ese caso debería encender mis llamas, preguntó el castaño mayor mientras envolvía su puño en fuego. Akeno, no, todo lo contrario, tu poder aumenta tu fuerza pero a cambio va desgastando tus reservas mágicas, si lo haces así será más complicado el sentir tu poder mágico, explicó la pelinegra mientras Takeda hacía desaparecer el fuego de su puño. Hacia lo logre, habló con impresión la hojiverde al poder reunir su poder mágico en sus manos, donde se podía apreciar una esfera de luz color verde que brillaba vigorosamente siendo del tamaño de una pelota de tenis. Takeda y Lucky no pudieron evitar impresionarse por la rapidez con la que lo había logrado reunir su poder mágico, mientras que Akeno miraba detenidamente la pequeña esfera en posición de Asia. Akeno, ara, parece que Asia tiene talento para la magia, felicitó la hojivioleta con una sonrisa. Lucky, no es justo, Asia tiene más tiempo con sus poderes, es normal que tenga facilidad con la magia, se quejó con molestia la castaña, pues no estaba acostumbrada a ser la número 3, ni muchos menos ahora ser la número 4 en algo que le gustara. Akeno. Ara, Lucky, deberías esforzarte un poco más o te quedarás atrás, pero eso sería normal después de todo, eres una torre, tu especialidad es el combate cuerpo a cuerpo, pero tú no quieres quedarte atrás de los demás, ¿verdad? Habló con diversión y un deje de burla a la pelinegra, haciendo que Lucky no pueda evitar avergonzarse y molestarse pues ella tenía razón. Lucky, lo intentaré, habló con determinación la castaña donde cerró los ojos para concentrarse mejor con sus manos casi unidas al frente suyo y empezó a sentir algo que la estaba rodeando completamente en un leve vapor que la rodeaba sintiendo una sensación, pero en eso Lucky, quien no pudo evitar saltar de la impresión por la sentir un cálido aliente cerca de su oído donde al abrir los ojos vio la invasión a su espacio personal de parte de la hojivioleta. Akeno, vas muy bien, solo concéntrate más, aconsejó la azabache a lo que Lucky asintió o hará concentrarse más siguiendo los consejos que le daba la reina Gremori, pero mientras que ellas hacían esto Takeda decidió concentrarse y intentar activar su aura mágica en sus manos al igual que había hecho Asia donde comenzó a sentir como algo cálido envolvía su cuerpo mientras sentía un escalofrío que recorría su cuerpo, haciendo que se moviera a sus brazos y de sus brazos a sus manos. Una esfera color anaranjada había aparecido en las manos de Takeda, que era 3 veces más grande que la de Asia, pero esta no era tan concentrada como que el de la rubia, donde comparándolas se podría decir que era de mejor calidad la de la hojiverde. El brillo anaranjado había atraído la atención de Akeno, que estaba ayudando a Lucky a concentrar su magia, aunque esta última estaba algo estresada y roja por la vergüenza de no poder hacer algo tan simple. Akeno, muy bien Takeda-kun, felicitó la hojivioleta mientras se alejaba de Lucky, quien decidió no prestarle atención a lo que hacían su hermano y Akeno, así que decidió concentrarse en su magia para que en eso un aura púrpura y un poco espesa que al poco tiempo se volviera un aura ligeramente negra donde una pequeña esfera del tamaño de una canica comenzó a crecer desmesuradamente hasta ser del tamaño de un pelota de tenis, donde el brillo de la esfera hacía parecer que era de un color violeta brillante, siendo que la concentración de la magia fue fácilmente perceptible por la pelinegra, quien al voltear y vio algo sorprendida la esfera, pues no era normal que una torre tuviera tanta facilidad en dominar la magia. La sorpresa invadió también a Asia y Takeda, que dejaron de concentrarse, dispersaron su esfera de magia observando a la castaña. Asia, Cookie-san aprende rápido, aplaudiendo de forma suave y felicitaba
a la ojiverde, mientras que Takeda solo os va una sonrisa orgullosa a su hermanita. Akeno: ahora chicos vamos al paso 2, tomando la pequeña botella de agua, la puso en el medio de la mesa y poniendo sus manos sobre esta sin tocarla el agua explotó destrozando la botella por múltiples picos de hielo que apuñalaron en todas direcciones. Al parecer los picos de hielo habían sido creados del agua que había en dicha botella. Lucky / Takeda / Asia, increíble / genial / vaya, dijeron impresionados los tres jóvenes a lo que hizo la ojivioleta. Akeno: una vez que aprenden a dominar su aura mágica de sus cuerpos, pueden controlar cosas como el agua, el fuego, el viento, incluso la electricidad. Esta será su próxima tarea, ¿entendido?, dijo la pelinegra. Takeda / Asia / Lucky, sí entendido por supuesto, gritaron los tres bastante emocionados por poder aprender a manipular un elemento de la naturaleza. Akeno: también algo que tienen que saber es que algunos tienen facilidad para manipular algunos elementos sobre otros. En tu caso Takeda-kun, tienes facilidad para manipular el fuego. Por otro lado, Asia, tú tienes afinidad al viento y antes de convertirte en demonio también al elemento sacro, explicó la pelinegra, siendo que estas palabras se clavaron en los oídos de la rubia ojiverde. Akeno, al notar su falta de tacto con respecto al tema, estaba a punto de disculparse hasta que Lucky hizo una pregunta. Lucky: ¿yo tengo afinidad a algo?, preguntó la castaña para evitar el ambiente que estaba a punto de generarse. Optó por cambiar el tema rápidamente, aunque también teniendo la duda de en qué atributo se destacaba a ella, siendo que estaba preocupada por no destacar en nada como su hermano. Se decidió por preguntar: Akeno, déjame ver. La ojivioleta se acercó a Lucky posicionándose en su espalda, colocó las palmas de sus manos casi tocándola y un círculo mágico de color amarillo se hizo presente, rodeando a Lucky una luz blanca con destellos de varios y distintos colores, donde bastaron unos pocos segundos para que Akeno desapareciera el círculo mágico y por tanto, el aura ajena que rodeaba a Lucky. Akeno: bueno, por tu aura diría que tienes afinidad al poder demoníaco, metal y rayo bastante buenas para ser una torre, siendo frank, explicó la azabache sacándole una sonrisa a la castaña. Takeda: ¿y cómo estos objetos nos ayudarán a hacer eso?, preguntó el Youdou mayor al ver los objetos de uso común, ya que pensaba que se entrenaría con objetos místicos y jamás vistos por los humanos. Akeno: en verdad es muy simple, comentó la ojivioleta tomando una cerilla y encendiéndola. Akeno: una cerilla normal tarda en quemarse completamente 5 segundos. Con ayuda de tu magia, tienes que reducir el tiempo en el que se consume para después lograr mantener la llama lo más grande posible el mayor tiempo, y por último tienes que crear fuego, sin ayuda de estas. Claro está que sin usar tu habilidad mágica, le dijo la pelinegra al castaño, quien asintió para que luego la pelinegra viera a Asia. Akeno: en tu caso Asia, puedes aumentar tus reservas mágicas ayudando a Leo, Kiba y Aisei con sus heridas o usar ese abanico para entrenar tu habilidad con la magia. Takeda: mejor no te molestes con ese idiota, tardarás más en curarlo que en lo que se volverá a lastimar. Habló con enojo el castaño, pues no podía creer que sus últimas palabras con sus padres hayan sido una discusión por defender a ese imbécil. Asia no supo cómo reaccionar a las palabras dichas por Takeda, pues si bien sabía que le tenía rencor por lo de sus padres, pero aún así, las creencias que arrastró desde que nació no podían ser ignoradas tan fácilmente. Solo asintiendo decidió preguntar a la ojivioleta: Asia, ¿y cómo entrenaría con el abanico?, preguntó la rubia. Akeno: solo usa tu imaginación, puedes jugar con él haciéndolo volar sin que toque el suelo durante un buen rato para no gastar tu magia, o también cambiando a algo más pesado como una tabla o cualquier otra cosa, incluso tú misma, explicó la pelinegra para luego ver a la castaña. Akeno: Lucky, ¿en qué elemento te gustaría enfocarte?, preguntó la pelinegra. La castaña lo pensó por un segundo, donde se imaginó bajo un cielo lleno de nubes grises casi negras que brillaban por fuertes y devastadores rayos de color azul que amenazaban con devastar el lugar donde impactaran dichos rayos. Debajo de estos se encontraba ella sentada en un trono flotante como una emperatriz. Lucky, quiero aprender a... Antes de decidir lo que quería aprender, se detuvo volviéndose a imaginar debajo de esa poderosa tormenta eléctrica, viendo como todos la temían y adoraban, pero con la diferencia de que Takeda se acercaba a ella y la golpeaba en la cabeza. Takeda.
¿Quieres apagar esos rayos de una vez que estoy tratando de hacer mi tarea y tomar una puta ducha sin que se vaya la luz? Gritó Takeda enojado con una vena palpitante en su sien apuntando a la casa. Al terminar de imaginar esto, recordó lo que había hecho Akeno con la botella de agua apenas unos minutos antes. Lucky. Ahora que lo pienso, creo que lo mejor sería el hierro. Ahora se imaginó parada sobre una fortaleza indestructible y majestuosa rodeada de figuras estatuas de sí misma y ella en un trono de oro elegante y majestuoso riendo como una sonrisa digna de una joven de alta clase, pero en eso vio como su hermano se acercaba a ella envuelto en una aura de fuego. Takeda, ¿quieres detenerte? Estamos en la bosque y tu gran castillo ha destruido nuestra cabaña y espantado a los animales. Le habló enojado el castaño pues su cena se escapó por su culpa. Fin de imaginación. Lucky, creo que poder demoníaco está bien, dijo casi en un susurro mientras se imaginaba a ella con una pose de victoria sobre varios demonios renegados, siendo visto con orgullo por Takeda y un pulgar arriba de Leo junto a una mirada orgullo en sus compañeros. Todos vieron extrañados a la castaño, pues se quedó callado durante varios segundos, pero sin tomarle mucho importancia a Akeno, le dijo la manera de entrenar el poder demoníaco. Un estallido dentro del frondoso bosque hizo que un Issei cubierto de tierra saliera volando donde esté cayendo en una zanja hasta impactar contra el suelo. Elohim y él con el dolor recorriendo su cuerpo, se acomodó recargándose en una roca intentando recuperar el aire mientras que sentía como sus pulmones se quemaban. Issei, maldita sea, el tarado de Leo posee la voz usted no sé qué mierda y el hipócrita de Takeda el poder crear y manipular el fuego y Lucky, ella tiene una gran fuerza física que podía igualar a Koneko, y yo que tengo nada, ni siquiera puedo huir de Koneko, joder. Ni siquiera soy un demonio porque estoy pasando por esto, pensó con ira y enojo el castaño, pero mientras él reflexionaba tratando de recuperar aire y las heridas en su cuerpo ardían, pero en eso fue interrumpido por una voz que lo sacó de su reflexión. Koneko. ¿Sabe algo, senpai? Todos tenemos una especialidad. El castaño podría reconocer esa voz suave y sin sentimiento en cualquier parte donde por instinto inclinado su cabeza hacia atrás en dirección de donde provenía la voz, pudiendo ver a la peli blanca en cuclillas mirándolo. Al fijarse bien, pudo ver como su pequeño short remarcaba sus piernas y trasero junto a sus ojos grandes y brillantes de color avellana. Era hipnotizante su apariencia, pidiendo verla durante horas si es que se lo permitiera, pensó el castaño, pero decidió salir de su estupor para responder. Issei, ¿en serio? ¿Y cuál crees que sea mi especialidad? Preguntó ya cansado y resignado a ser atrapado. Koneko, ninguna, ya que por lo que he visto, no tienes ninguna especialidad o talento en algo, contestó sin sentimientos la albina, siendo que eso fue como un fatality a la autoestima del castaño. Koneko, por eso intenta buscar algo en lo que seas bueno y nos pueda ayudar, volvió a hablar la albina dándole algo de esperanza a Elohim. Issei, en ese caso de buscar algo, dime Koneko-san, ¿crees poder enseñarme artes marciales? Preguntó con determinación el castaño, donde la albina asintió aceptando petición. Issei, en ese caso, vamos allá, gritó el castaño para ponerse de pie y correr hacia el bosque, donde Koneko de un salto llegó hacia el bosque. Koneko, primera lección: enfocaré en la figura simétrica de tu oponente para dar un golpe fuerte y certero, aconsejó la albina a un Issei que era asfixiado por sus piernas. Issei, luchando por respirar, colocó sus manos en los muslos de Koneko intentando abrir las piernas, siendo inútiles sus intentos de liberarse de la llave. Mientras el castaño se asfixiaba, no pudo evitar pensar en que sus muslos eran muy suaves y blandos, nada musculosos, siendo completamente contrario a la fuerza que mostraba en su agarre, y no pudo evitar pensar que en otra situación sería algo memorable, bueno, de una buena manera.